Bueno, vamos a entonces a continuar el estudio con la ayuda del Señor Jesucristo, con su guía. Dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Gracias, hermana. El quinto sello nos dice que falta un número que solo el Señor en su infinita sabiduría sabía cuál era ese número, como aquí lo señalamos, de mártires que faltaban. Por eso este sello se escribe para los mártires y por los mártires que van a completarse en este sello. Entonces, por eso vemos que en cada país hay mártires con sus excepciones en Escandinavia, pero solo el Señor en su infinita sabiduría sabía cuántos faltaban. Y ese número iba a completarse en esta etapa de la historia que estamos estudiando, que el Señor nos ha puesto a estudiar, desde 1517 hasta 1789, 98 con la Revolución Francesa. Entonces, mmm, vamos a seguir con Inglaterra, ¿ok? Que es el país que nos faltaba hablar de este quinto sello. Recopilando, recordemos que Gran Bretaña se le llama a toda esta isla con forma de cangurito. Inglaterra es una de las tres naciones de esa isla. Y Reino Unido son cuatro naciones, incluyendo Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. ¿Listo? Y el centro de poder, el centro de gobierno, siempre ha sido Inglaterra, de esas cuatro naciones. Excepto que en el siglo XVI Escocia no estaba unida todavía. Tenía su propio rey. ¿Listo? Entonces, bien. Habíamos hablado de el reformador de Reino Unido. ¿Cómo se llama el reformador de Reino Unido? El Lutero de Reino Unido es William Tyndall. Tyndale. Exactamente. Bueno, no de Reino Unido, de Inglaterra más bien. De Inglaterra. Votemos más eso porque si es Inglaterra solamente, o sea, esta parte, incluyendo Gales, incluyendo Gales. ¿Listo? Gales siempre ha estado ahí pegadito a Inglaterra, políticamente hablando también. Entonces, William Tyndale, él es el reformador, el Lutero de allá, por así decirlo, ¿ok? Y el rey en ese momento es Enrique VIII con su esposa Catalina de Aragón. Católicos a morir, por así decirlo, ¿no? Pues son criados en esa fe y donde hay que destruir a los herejes, donde hay que quemarlos, donde hay que perseguirlos, donde hay que... Para ellos ese es el derecho de las cosas. Así fueron criados desde pequeños. Entonces, esos son los reyes. Mm, con la diferencia de que Enrique VIII no es con exactamente el mismo carácter de Carlos V. Cada uno tiene su carácter, ¿no? Cada rey. Este no es tan sanguinario, pero sí es católico, ¿ok? Entonces, ahí, mientras está ese reinado, se levanta Tyndale, o más bien el Señor permite que la otra facción que quiere tumbar al papado patrocine a estos reformadores y patrocina a Erasmo de Rotterdam y a William Tyndale, ¿ok? Y bueno, ¿por qué Erasmo está aquí en esta historia? Si Erasmo ni siquiera es de Inglaterra, él es
como dice acá, de Rotterdam. Rotterdam es Países Bajos. Y él vivió por allá en Francia y vivió por allá en Ginebra. O sea, ¿por qué lo coloca acá la hermana White? Porque la publicación que él hizo del Nuevo Testamento en griego, el primer lugar donde aterrizó fue Inglaterra. ¿Listo? Y de ahí se alimentó Tyndale para traducir la Biblia al inglés, ¿ok? De ese Nuevo Testamento de Erasmo. Entonces, como el primer fruto de ese trabajo de Erasmo en una Biblia para el pueblo, sucede en Inglaterra. Por eso la hermana Joel menciona acá a Erasmo, ¿ok? Entonces, Tyndale coge de este Nuevo Testamento de Erasmo y hace la Biblia en inglés, corrigiendo los errores que habían en la Biblia de los católicos, de la cual se cogió Wycliffe para hacer la primera Biblia que había en inglés, pues no había más de dónde coger en esa época, 2 siglos antes. Entonces, quedamos acá en Tyndale. Vamos a ver cómo Tyndale llegó a hacer las escrituras, porque él no inició traduciendo la Biblia, él inició predicando lo que había leído, aprendido en los escritos de Erasmo de Rotterdam, inicialmente. O sea, esa fue la luz que el Señor hizo que llegara a manos de Tyndale para que él saliera del error en el que estaba, siendo él, pues, un católico, como todos los reformadores, ¿no? Entonces, Tyndale empieza a predicar, pero vamos a ver la hermana White cómo nos va explicando cómo llega a traducir la Biblia, ¿ok? La predicación de Tyndale despertó mucho interés y numerosas personas aceptaron la verdad. Pero los sacerdotes andaban alerta y no bien se hubo alejado del campo de sus trabajos cuando ellos, valiéndose de amenazas y de engaños, se esforzaron en destruir su obra y con éxito muchas veces. Bueno, entonces Tyndale, hermanos, creo que el Señor me está diciendo que hay una imprecisión acá. La obra de Erasmo de Rotterdam creo que no aterrizó primero en Inglaterra. Sí, eso creo que no es correcto. Pero lo que sí es que la primera Biblia traducida a un lenguaje del pueblo fue la de Inglaterra, la de Tyndale, ¿ok? Entonces, disculpen ahí, hermanos, en las imprecisiones. Bueno, entonces, la hermana Ana Milena ha leído que él empezó a predicar, ¿sí notan? Despierta mucho interés y numerosas personas aceptaron la verdad, ¿sí? Pero Tyndale está en un lugar difícil porque hay sacerdotes cuyo único propósito es espiar lo que está sucediendo, ¿ok? Porque no quieren dejar que entre el evangelio a Inglaterra. Por eso dice acá que hay sacerdotes que andaban alerta, miren, estaban pendientes, ¿sí? De todo lo que llegara a Inglaterra, porque sabían que ya Lutero estaba ya, que había una facción que estaba ya detrás de ellos para tumbarlos, ¿no? Entonces, aquí empezaron las amenazas, los engaños y se empezaron a conspirar para destruir la obra que estaba haciendo el Señor a través de Tyndale, ¿ok? Entonces, que Tyndale mismo nos diga cómo fue esa experiencia. Hay que hacer. Mientras yo siembro en un punto, el enemigo destruye lo que dejé sembrado en otro. No me es posible estar a la vez en todas partes. O, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir a estos sofismas. Sin las santas escrituras es imposible confirmar a los laicos en verdad. En la verdad. En Entonces la Tyndale verdad. dice, ay, ¿qué hago? Hago una obra en un sitio en Inglaterra y dejo sembrado algo allá y llegan los enemigos y quitan todo y dañan todo mientras yo me voy a otro lado a predicar. Me están siguiendo, mejor dicho.
todo lo que intento hacer sembrando la palabra, pues no, así es muy difícil. Ahí es donde surge en su corazón la idea de que la Biblia debería estar al alcance de la gente, para que cada uno pudiese ver, leer, entender, aprender de la mano del Señor, pues la verdad. Él dice, así es imposible, o sea, si sigo así no vamos a llegar muy lejos, lo que dice Tyndale. Era en la lengua de Israel en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová, y no resonará el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra. ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que al alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. Se hacía mucho énfasis al Nuevo Testamento porque pues era como donde estaba el mensaje de justificación por la fe que necesitaba el mundo en esa época. Desde luego después Tyndale completa la Biblia con el Antiguo Testamento, ¿no? Pero digamos el foco era el Nuevo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, siempre todos los reformadores lo primero que sacaron fue el Nuevo Testamento. La primera traducción en Dinamarca, en Suecia, en Países Bajos, en Alemania, en España, aquí en Inglaterra, en Francia, siempre fue lo primero, ¿no? Fue como la forma de operar. Y pues que el Nuevo Testamento es más rápido de sacar porque es más pequeñito y más fácil, ¿no? Entonces, así también el Señor lo permitió. Bueno, sigamos escuchando leyendo a Tyndale a ver qué más. Los doctores y maestros de la iglesia estaban en desacuerdo. Solamente por la Biblia podían los hombres llegar a la verdad. Uno sostiene a este doctor, otro a aquel, y cada escritor contradice a los demás. ¿De qué manera puede uno saber quién dice la verdad y quién enseña el error? ¿Cómo? En verdad, ello es posible solamente por medio de la palabra de Dios. Ventile cómo razona y esto para nuestra época también, ¿no? Hoy en día hay un montón de ministerios, de cosas que sacan y en YouTube hay cualquier cantidad de maestros enseñando la palabra y unos que son supuestamente judíos y otros que son alumbrados y otros que se dicen ser profetas y eso hay un montón. ¿Cómo hace uno para saber quién dice la verdad y quién enseña el error? Pues acá el hermano Tyndale dice solamente por medio de la palabra de Dios. Listo. Y es Dios quien confirma si alguien está en la verdad o no. Por eso tiene que pedir mucha sabiduría cuando usted escuche algo o cuando usted vaya a escudriñar algo, ¿no? El Señor Jesús dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. O sea, hay que tener esa compañía de Jesús para poder ver otras cosas, discernir otras cosas y cuando usted sienta temor, mejor no se meta ahí, ¿sí? Porque es verdad que hay otros ministerios y personas que nos pueden enseñar cosas, o más bien Jesús nos puede enseñar a través de ellos, porque a cada uno le dio una parte, una verdad, una porción de luz, ¿sí? Pero está en usted depender de la palabra de Dios para filtrar lo que sí concuerda y lo que no concuerda, ¿no? No de por sentado que porque viene de fulanito, ¿sí? O de nosotros mismos, ¿sí? Va usted a decir que no todo lo que dicen es verdad, ¿no? Nos podemos equivocar, ¿sí? Está en usted y la responsabilidad es solamente suya de verificar con las escrituras lo que usted escuche, ya sea la verdad Sara Libres o en cualquier otro lugar, porque es su responsabilidad, es su relación con Jesús. Usted no puede tomar todo por hecho y por que eso es así, ¿listo? Entonces, esto es una enseñanza que por medio de Tyndale podemos aprender para hoy día, ¿no? Bueno. Dice, fue poco después cuando un sabio doctor papista que sostenía con él una
acalorada controversia, exclamó: mejor sería para nosotros estar sin la ley de Dios que sin la del Papa. Tyndall contestó: yo desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que haga yo que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las escrituras más que tú. Es una discusión con un católico, ¿no? Y decía, mejor sería para nosotros estar sin la ley de Dios que sin la del Papa. Imagínense a qué punto llegan, ¿no? El fanatismo religioso. Y Tyndall le decía, pues yo, si el Señor me da vida, pues yo quiero que un muchacho que trabaje en el campo llegue a saber más de las escrituras que tú mismo. Y eso es lo que el Señor le puso en el corazón a Tyndall, ¿sí? Y ustedes saben que cuando, bueno, el Señor pone algo, eso no hay nada que lo frene, ¿no? Es un impulso que Dios le da a uno, no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando es del Señor, eso no lo detiene en nada. Bendito sea el Señor. Así confirmó su propósito de dar a su pueblo el Nuevo Testamento en su propia lengua. Tyndall puso inmediatamente manos a la obra. Echado de su casa por la persecución, fuese a Londres y allí por algún tiempo prosiguió sus labores sin interrupción. Pero al final de la hazaña de los papistas le obligó a huir. Toda Inglaterra parecía cerrársele y resolvió buscar refugio en Alemania. Allí dio principio a la publicación del Nuevo Testamento en inglés. 2 veces su trabajo fue suspendido, pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad, se iba a otra. Finalmente se dirigió a Worms, donde unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En aquella antigua ciudad habían muchos amigos de la Reforma, y allí prosiguió Tyndall sus trabajos sin más trabas. Pronto salieron de la impronta 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento, y en el mismo año se hizo otra edición, 1525-1526. Esa fue la travesía que le tocó a Tyndall. O sea, no fue fácil, ¿sí notan? Primero se va a Londres, tiene que huir de la persecución. Después tiene que salir de Inglaterra. Entonces se va a dónde? A Alemania. Y en Alemania busca, se ubica en un lugar, se ubica en otro también hasta que llega a Worms. Y ahí logra terminar la traducción de la palabra de Dios en inglés. ¿Ok? Y curioso que fue en la misma ciudad donde le tocó a Lutero ante el emperador defender el Evangelio. Eso fue en 1521, o sea, 4 años después, en 1525, él termina la Biblia allí en Worms. Había muchos amigos allí de la Reforma y Worms quedó protestante. Y desde finales de 1525 a inicios de 1526, él envía el trabajo a Inglaterra. ¿Ok? Ahí vemos una muestra, una paginita de la Biblia, del Nuevo Testamento de Tyndall, ¿sí? Pues en la época era con cuadritos, con mucho adorno, ¿no? Era un arte, la imprenta era un arte, la escritura, muy bonita le quedó la Biblia a Tyndall. Y la hizo de un tamaño más pequeñito para que la gente pudiera tenerlo con más cautela y más cómodo, ¿sí? Entonces, esta es la Biblia de Tyndall. 1525, 3.000 ejemplares salen, el Nuevo Testamento. Y bueno, ahora la distribución, como es la distribución en Londres, es un poco difícil, ¿sí? En Inglaterra por la persecución. Con gran concentración de espíritu y perseverancia prosiguió sus trabajos. A pesar de la vigilancia con que las autoridades de Inglaterra guardaban los puertos, la palabra de Dios llegó de varios modos a Londres y de allí circuló por todo el país. Los papistas trataron de suprimir la verdad, pero en vano. El obispo de Durham compró de una sola vez a un librero amigo de Tyndall todo el surtido de Biblias que tenía,
para destruirlas, suponiendo que de esta manera estorbarían algo la circulación de las escrituras. Pero por el contrario, el dinero así conseguido fue suficiente para hacer una edición nueva y más elegante, que de otro modo no hubiera podido publicarse. Amén. Bueno, Increíble. fue difícil la distribución. Tyndall le tocó con varios mercaderes, pues a ver si se le medían al asunto. Varios mercaderes amigos de la Reforma aceptaron, como 5 o 6, no me acuerdo el número, y empezaron a introducir allí de a pocos esta Biblia, ¿no? Porque había mucha vigilancia por los prelados católicos, los sacerdotes y todo. Cuando se enteran que va llegando la Biblia, este obispo, el obispo de Durham, ella en la ciudad, en la región de Durham, compra todas las Biblias. Él dice, pues si las compro todas, nadie las va a tener. Imagínense a qué nivel llegan, o sea, terrible. Pero el Señor lo permite y esa misma plata con la que ese obispo da para esas Biblias sirve para hacer otra nueva, otra nueva edición, una edición nueva con esa plata. Entonces, el obispo de Durham, queriendo destruirlas, lo que hizo fue multiplicarlas más. Con esa plata se hizo una edición más bonita, inclusive. ¿Ok? Esa fue la segunda edición, de hecho, creo que fue la segunda edición. Se hizo como 4 ediciones, algo así. Y bueno, ahí sigue, o sea, no fue nada fácil introducir la Biblia en Inglaterra. Cuando Tyndall fue aprehendido posteriormente, 1535, le ofrecieron la libertad a condición de que revelase los nombres de los que le habían ayudado a sufragar los gastos de impresión de sus Biblias. Él contestó que el obispo de Durham le había ayudado más que nadie, porque al pagar una gran suma por las Biblias que había en existencia, le había ayudado eficazmente para seguir adelante con valor. El obispo de Durham. Entonces, pues él dijo la verdad, ¿no? Dijo, no, pues el obispo me ayudó. Desde luego, pues no le pudieron hacer nada al obispo. Quedaron aburridos, ¿ok? Pero a Tyndall lo apresan, lo cogen, finalmente lo llevan a la cárcel en 1535. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, vamos a leerlo. La traición entregó a Tyndall a sus enemigos y quedó preso por muchos meses. Finalmente dio testimonio de su fe por el martirio, 1536. Pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a otros soldados a seguir batallando a través de los siglos hasta el día de hoy. Y este pues es uno de los mártires, ¿no? Tyndall. Este sí no lo dejaron con vida. Estamos hablando de Inglaterra, es difícil allá. Y el Lutero de Inglaterra, William Tyndale, es entregado a las llamas en 1536. Ahí vemos una ilustración de su martirio. Pero escuchen eso. Las palabras que él dijo, la oración que él hizo antes de morir. Él dijo, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Esa fue la oración que él hizo. Y ahí, hermano, las oraciones de los mártires y los profetas son cosas serias, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó con Enrique VIII, porque esta oración que hizo Tyndale, parece que el Señor la contestó. Parece no, el Señor la contestó. ¿Cómo empieza? O sea, vamos a ver, vamos a retroceder un poco antes de que Tyndale lo lleven a la hoguera. Vamos a ver que mientras la Biblia se está esparciendo silenciosamente por Inglaterra, vamos a ver qué pasa en la parte política. ¿Listo? Eso fue antes de que vieran a Tyndale al martirio, que fue en 1536. Y Tyndale, ¿cómo hace esa oración, no? Una oración bien tremenda, ¿no? Ábrele los ojos al rey de Inglaterra, Enrique VIII. Bueno,
Ustedes se acuerdan que Enrique se casa con esta dama que es una de las hijas de Catalina perdón, es una de las hijas de Fernando e Isabel, los reyes católicos de España. Ella es española, ¿ok? Y que ella se había casado primero con su hermano, con el hermano de Enrique, Arturo, el hermano mayor. Esta mañana estuvimos hablando de eso. Pero que ese matrimonio solo duró 4 meses y medio porque el hermano de Enrique murió. El hermano de Enrique, Arturo, era el que iba en la línea de sucesión al trono. Arturo iba a ser el próximo rey de Inglaterra. El padre no había muerto, iba a ser el próximo rey, entonces por eso lo casan con Arturo. Pero Arturo muere. Llega la plaga de una de las plagas que había en Europa, que azotaba Europa, llamada ¿cómo se llamaba esta? Esta se llamaba el sudor inglés, algo así se llamaba, el sudor inglés. Una de esas gripas durísimas que se llevaba a la gente. Y se enferma Catalina y Arturo, los dos muchachitos adolescentes de 16 y 15 años, una cosa así. Entonces, 16 tenía Catalina. Se enferman los dos, pero se muere Arturo y Catalina sí vive. Entonces el padre de Arturo, en su voluntad, dice que Catalina se case con su siguiente hijo, que es Enrique VIII, el actual rey de Inglaterra, el rey de Inglaterra del siglo XVI. Entonces, ellos se casan. Pero sucede algo. Catalina queda embarazada 6 veces. De las 6 veces, solo una hija sobrevive. En 1525, ella ha tenido ya 5 abortos espontáneos o bebés que nacen y mueren a las pocas horas. Se habla que uno de esos embarazos hasta tenía mellizos, se dice. O sea, Enrique VIII empieza a cuestionarse y a decir, ¿será que hay bendición en mi matrimonio? A estas alturas no tengo un heredero. No hay rey varón de Inglaterra si yo llego a morir. En 1525 él empieza a cuestionarse todo eso. Él ya tiene 34 años de edad. Entonces él dice, esta mujer no me da hijos varones, ha tenido ya 5 embarazos que terminan en muerte. Solo tengo una hija, la quiero mucho, dice Enrique VIII. Su hija es María, se llama María. Pero hay algo está pasando, entonces él empieza a cuestionarse, él empieza a preguntarse, ¿será que este matrimonio tiene una maldición? Porque esto esto es muy raro. Claro, él anhela un heredero, pues varón, para continuar el trono, eh, y pues como todo hombre, ¿no? Que se casa, pues, y que quiere tener hijos, pues, se empieza a cuestionar Enrique VIII, ¿no? Entonces, él dice, ¿será que yo no debí tomar a esta mujer como esposa, siendo que ella fue esposa de mi hermano? Se hace esa pregunta. Y empieza a investigar por todos lados Enrique VIII si su matrimonio eh, es bien visto a los ojos de Dios. Esa fue la inquietud de él. Sí, si es que no lleva una maldición, o sea, realmente sí tenía una maldición, porque pues esta mujer le pasa esas cosas muy, muy duro, ¿no? Entonces, él empieza a indagar sobre eso. Hay un personaje que se aprovecha de la situación. Vamos a ver quién es ese personaje, la situación de Enrique. Vamos a ver quién es ese personaje. Hermana, ¿quién le tocaba? No me acuerdo quién le tocaba. Ana Milena, creo que sí.
Si es tan amable, hermana Ana Milena, el próximo párrafo ya le colocamos. Toda atención a lo que va a pasar. Pero la hermana Ana Milena no está por ahí. Hermana Carolina. Ah, sí, ya apareció la hermana Ana Milena. Aquí está, hermana. No, no me ha pasado la diapositiva. Ay, hermanita, es que sí se le Listo, ya. tiene. 2 veces había prometido Carlos V la tiara papal a Gausley y 2 veces había roto su promesa dándosela a otro. Un hombre tan orgulloso y también tan poderoso como el cardenal no estaba dispuesto a perdonar la afrenta. De hecho, su propósito fijo era vengarse del emperador, aunque fuera conmocionando toda Europa. El cardenal sabía que la conciencia del rey empezaba a dudar de la legalidad de su unión con Catalina y que su persona se había vuelto desagradable para él y que aunque anhelaba intensamente un heredero para su trono, la cuestión era inútil en el caso de su actual reina. Gausley vio en estos hechos el medio para separar a Inglaterra de España y de humillar al emperador y a su propio abanico, y la caída del papado en Inglaterra no la previó. Bueno, aparece un personaje que se llama el cardenal Thomas Wolsey. Este cardenal es de mucha influencia en Inglaterra. De hecho, lo llaman el otro rey, así lo llamaban. Entonces ya saben quién gobernaba, ¿no? Realmente no era Enrique VIII, era este. Este era el verdadero rey de Inglaterra, como suele suceder. Entonces, este hombre quería ser papa. Estaba a un paso de la tierra papal, ya era cardenal. Y entonces él se agarra de Carlos V, el emperador, para lograr ser papa. El emperador le dice que lo apoya. ¿Cuántas veces? 2 veces. Le da la promesa de que el próximo papa es él. ¿Mm? Pero rompe 2 veces su promesa y se la da a otros. ¿Ok? Parece que Carlos V tenía allí influencia para poner papas, sentar papas allá en el Vaticano. Entonces, Wolsey, él se pone muy enojado con Carlos V. Recordemos que Carlos V es la esposa de Enrique VIII, es la tía de Carlos V. ¿Ok? Vamos acá a la familia. Mire, Catalina es la hija de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Es hermana de su mamá, la mamá de Carlos V es Juana la Loca, mal llamada Juana la Loca. Entonces, si es la hermana, entonces es la tía de Carlos V. ¿Notan? Entonces Wolsey dice, aquí me voy a vengar de don Carlos V porque ese no ha salido con nada. Y yo ya sé que Enrique VIII está inquieto con su matrimonio, duda de la legalidad de su matrimonio y piensa que hay que eso es ilegal y yo quiero aprovecharme de eso. Eso dice Wolsey, ¿ok? Y el vengarse del emperador dice acá, aunque fuera convulsionando a toda Europa, porque así es, hermano, esta gente no le importa nada. Entonces, él es uno de los que empieza a tramitar el divorcio de Enrique VIII con Catalina. Y le empieza a ayudar, digámoslo así, a Enrique VIII a deshacerse de su esposa. ¿Ok? Pero Wolsey le sale todo mal. No logra anular el matrimonio. Claro, porque el Papa es rival de él. No logra convencer a Clemente para que anule ese matrimonio.
y a él le quitan el cargo. Lo derrocan, le quitan el cargo. Deja de ser el rey virtual de Inglaterra. A él le salen malas cosas. Es para que sepamos ahí qué es lo que se mueve detrás, o sea, quién es el que está detrás realmente moviendo los hilos, ¿no? Porque es que siempre vemos es al rey, al visible, ¿no? Al presidente y todo, pero ¿quién está detrás? Sí, los que están detrás son los más peligrosos. ¿Ok? Esos son los que mandan, los que influencian, los que arman guerras y todo eso. Hermana Jessica, si es tan amable. Esto es lo que le dice el confesor. Mire cómo Wolsey se alía con el confesor del rey entre los dos para persuadirlo y para animarlo a que anule su matrimonio. Son ellos los que empiezan a influenciarlo. Hermana Jessica. Listo, dice, poderoso príncipe, dijo el confesor, no puedes, como Herodes, tener la mujer de tu hermano. Somete el asunto a los jueces adecuados. El rey se conformó. Enrique se puso a estudiar a Tomás de Aquino sobre la cuestión y descubrió que su doctor favorito se había pronunciado en contra de tales matrimonios. A continuación pidió el juicio de sus obispos y estos, tras deliberar sobre la cuestión, fueron unánimes, con la excepción de Fisher, obispo de Rochester, en la opinión de que el matrimonio del rey era de dudosa validez. Wolsey comienza a trabajar con los obispos para que le digan al rey que ese matrimonio es ilegal a los ojos de Dios y le saca, el confesor mismo le dice, te pasa lo de Herodes, que tienes la mujer de tu hermano y por eso tienes maldición. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso es verdad o es mentira? La situación de que participemos un poquito. Sí, el confesor le dice a Enrique, te está pasando lo de Herodes. ¿Recuerdan que Juan el Bautista recrimina a Herodes? Le llama la atención porque él tiene la esposa de su hermano. Entonces le dice, te pasa lo de Herodes porque tú tomaste la esposa de tu hermano. ¿Qué opinan ustedes? Esto es lo que le Pero, dice. pero como Arturo ya había muerto, entonces era viable ante Dios, o sea, Enrique VIII, pues casarse con Catalina, o sea, estaba vigente ese matrimonio. Bien, ¿alguna otra opinión? Gracias por la opinión. Sí, ¿qué piensan ustedes? Porque es interesante también ver que si esto realmente es así o qué pasa ahí, ¿sí? ¿Alguna otra opinión? Pues sí, la hermana Lucy tiene razón en ese punto porque el caso de Herodes es que su hermano estaba vivo. Y además fue Herodías la que se juntó con Herodes, ¿no? Porque es que Herodías era terrible esta mujer. Entonces, ella fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista porque ella le afectó eso y sabía que ella era la culpable y por eso se llenó de tanto odio contra Juan el Bautista, tanto que llegó a pedirle la cabeza. El mismo Herodes dice el espíritu de profecía que quería a Juan el Bautista. ¿No? Entonces no es la misma situación. No es la misma situación. La Biblia sí habla de que se puede tomar la esposa del hermano que muere cuando no hay descendencia. Eso está en la Biblia, está en Levítico, recuerdo ahorita el capítulo. Sí. Y que convivan juntos. Bueno, en el caso de Enrique no convivía con Arturo como tal, ¿no? Cada uno tenía sus palacios y todo eso en su vida. Pero la verdad yo no veo ahí ningún problema de ilegalidad. Además, Catalina dice que ese matrimonio con Arturo de 4 meses y medio dice que nunca se consumó, ¿no? Nunca pasó nada, ellos eran adolescentes y el muchacho era débil, enfermo y se murió rápido. Entonces, pues yo la verdad no noto ahí, por ese lado no noto nada, ¿sí? No sé si alguien tiene otra opinión, pero sí hay una maldición. Si hay una maldición, eso sí es verdad.
porque 6 embarazos, 5 fatales, y en las mismas circunstancias de que el niño nace y se muere enseguida, o tiene un embarazo, un aborto espontáneo ya formado el feto, porque fue esos abortos espontáneos fue ya avanzado las semanas de embarazo. Entonces, sí hay algo ahí. No es. Pero bueno, esa es la opinión del confesor, pero es que ellos tienen una confabulación, ¿no? Los obispos están usando de la situación del rey para su beneficio. Y excepto uno, Fisher, él dijo, no, yo sí creo que ahí no hay nada. Todos eran católicos, ¿no? Ahí no hay nada. Entonces el rey se puso a estudiar también. Recordemos, él es católico. Y se pone a estudiar a Tomás de Aquino. Pero bueno, ¿quién es Tomás de Aquino? Imagínense. Tomás de Aquino es el tipo que introdujo el espiritismo a la Iglesia Católica, la parte ocultista en la Iglesia Católica la introdujo Tomás de Aquino, siglo XIII, si no estoy mal. Sí, o sea, Tomás de Aquino no es una, una persona que uno pueda confiar en lo que él dice, ¿sí? Claro, Enrique es católico, él va a los doctores católicos y ve que Tomás de Aquino dice, no, eso no es bueno que se case en esas circunstancias, bueno. Entonces él pide también, él va a todo mundo, va a todo el mundo, va a la Universidad de Oxford, a la Universidad de Cambridge, que son las dos universidades más importantes y prestigiosas, no solo de Inglaterra, sino de toda Europa, y pregunta allá a los eruditos, bueno, ¿ustedes qué piensan? Y cada uno le da la respuesta al rey. Hasta Lutero le preguntó. O sea, era tanta la agonía del rey que envió cartas hasta los protestantes, siendo el católico, hasta Lutero. Le dijo, ¿usted qué opina? Lutero le dijo, no, yo no veo nada ahí malo. Y desde ahí Enrique VIII dijo, este Lutero no me gusta. Sí, desde ahí le coge como cosa a Lutero. Y a Calvino y a todos, porque ellos son muy bíblicos y ellos le dicen, no, ahí yo no veo nada, no veo nada. Pero su corte, la mayoría, excepto Fisher, sí le dice que ese matrimonio es de dudosa validez, así le dijeron. Pero mire cómo son ellos. Ellos no le dicen, es ilegal porque tal y tal cosa. No, le ponen la duda. O sea, lo desesperan más, mejor dicho. ¿Sí? No le están resolviendo el asunto. Porque el confesor le dice, somete el asunto a los jueces adecuados, o sea, pregúntales. Yo no te voy a decir, yo creo que es malo, pero pregunta. Y luego dicen los obispos como de dudosa validez, pero no le dicen algo exacto, ¿sí me entienden? No dicen, mire, la Biblia dice esto, no, pues, son católicos. Y católicos no fieles, sino que están detrás del poder. Y ellos quieren anular ese matrimonio solamente para avergonzar a Carlos V, a la familia Carlos V, porque pues la señora la tía de Carlos V. Bueno, intereses tremendos ahí detrás. De pronto Entonces, no tanto, pero sí, él se casa con alguien más. sí, ya vamos a ver qué pasa ahí. Ok. Entonces él encuentra, y eso lo lleva a la Biblia, a Enrique. Él no se contenta, él va a la Biblia. Y allí descubre en Levítico 20:21, si no estoy mal, que dice que si alguno toma a la mujer de su hermano es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Serán sin hijos, dice además la Biblia ahí. ¿Ok? Desde luego la Biblia está hablando acá es cuando el hermano está vivo y la toma es en adulterio, ¿sí? Porque el tema de Levítico 20 es el adulterio y la fornicación. Pero él ve este versículo y dice, claro, por eso es que no tengo hijos. Tomé la mujer de mi hermano, dice acá que es cosa aborrecible a Dios, dice Enrique VIII, y dice, serán sin hijos, o sea, tengo una maldición. Ahí está la respuesta, ahí está, dijo Enrique VIII. ¿Mm? Después de todo, de consultar, de todo, pasa algo.
Enrique queda enamorado de una mujer que es una de las damas de honor de Catalina, de su propia esposa. Y esa es la señora Ana Bolena. ¿Ok? Queda flechadísimo esa señora, siendo dama de honor de la corte de su esposa. Y ahí se complica la situación aún más, porque o sea, es como darle más, más combustible al asunto, ¿no? Vamos a ver qué o cómo se le declara a Enrique a Ana Bolena y qué le responde a Ana Bolena, porque pues eso deja mucho que ver quién es Ana Bolena. El rey se enamoró de su belleza y un día, al encontrarla sola, se le declaró a sí mismo como su amante. La joven cayó de rodillas y con una voz que temblaba de alarma y seriedad respondió: Considero, nobilísimo rey, que vuestra gracia dice estas palabras en broma, para probarme. Si no es así, suplico a vuestra alteza que me crea que preferiría morir antes que cumplir vuestros deseos. No comprendo, poderoso rey, cómo podéis albergar tal esperanza. Respondió animosamente Ana: yo no puedo ser vuestra esposa, tanto por mi propia indignidad, porque como porque ya tenéis una reina. Vuestra amante está seguro que nunca lo seré. A partir de ese día, Enrique se empeñó más que nunca en tramitar el divorcio de su reina. La respuesta de Ana Bolena enloquece más al rey. O sea, es una mujer muy firme. Eso sí, Ana, yo no voy a ser su amante. Y usted ya tiene esposa. Dice, no, no se puede. Esto enamoró más al rey. O sea, sí, esta mujer es maravillosa. Y no sé si se acuerdan, lo mencionamos, Ana Bolena. Tiene parte francesa. Y antes de llegar allá a Inglaterra, pasa una temporada en Francia. Y en Francia está Margarita, la hermana de Francisco, el rey de Inglaterra. ¿Se acuerdan de Margarita? Que es una reina, un tizón arrebatado. Ella tiene una linda relación con Jesús, y que lo llamaba su esposo y escribía libros de poemas para el Señor. Y bueno, maravillosa. Ella, Margarita, la princesa de Navarra, le enseña el evangelio a Ana Bolena. Entonces es una mujer con principios. Ana Bolena llega con mente protestante. Nunca se sabe si realmente Ana Bolena se declaró protestante o nunca se dejó ver, digamos. Algo escondieron ahí de Ana Bolena, ¿sí? No se sabe. Pero lo cierto es que ella recibe el mensaje por parte de Margarita, que lo acepte, sí o no, no sé. Pero es como lo que se deja ver, ¿no? De lo que le dijo Ana Bolena al rey. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo a ver qué pasa aquí. A finales del mismo año 1527, Nike, uno de los secretarios reales, fue enviado a Roma con una petición al Papa en nombre del rey para que revocara la bula de Julio II y declarara nulo el matrimonio de Enrique con Catalina. Nike encontró a Clemente VII en la fortaleza de San Ángel, a donde había huido de los soldados de Carlos V, que acababan de saquear la ciudad eterna. Clemente no podía pensar en atraer aún más la venganza del emperador, anulando el matrimonio de su tía con el rey de Inglaterra. Y, por otra parte, temía rechazar el divorcio para no ofender a Enrique VIII, cuyo celo en su favor había recompensado recientemente con el título de defensor de la fe. El emperador Carlos, que acababa de enterarse,
con sorpresa e indignación de lo que Enrique VIII pensaba hacer, encontró la cuestión del divorcio no menos embarazosa que el Papa. Si, por un lado, frustrara al rey de Inglaterra, perdería la alianza de Enrique, que tanto necesitaba en esta hora en que se había formado una liga para expulsarlo de Italia. Y si, por otro lado, consintiera el divorcio, sacrificaría a su tía y se rebajaría a ver su familia deshonrada. Bueno, pasa algo en 1527. 1527 es un año complicado para todas esas, la parte política. Si me permites, voy a aportar algo. No puedo dar totalmente la información, pero lo que se escondía ahí, también hay que tener que todo esto fue un plan orquestado por Venecia. Y esa fue una de las segundas etapas en la cual ellos necesitaban llegar a Inglaterra. Acuérdense que habían llegado a los Países Bajos. Necesitaban llegar a Inglaterra porque ellos ya no estaban en Venecia. Es así como ellos logran llegar hasta allá y pues es como hoy ellos gobiernan desde Inglaterra, llamémoslo así. Entonces para eso ellos necesitaban un régimen protestante en Inglaterra. Ellos querían que, llamemos la Inglaterra católica, no existiera y empezara a debilitarla. Y entonces para eso ellos necesitaban que no existiera ninguna alianza entre Inglaterra y España. Entonces por eso veíamos que Enrique VIII con, se me olvidó el nombre ahorita, con la esposa, pues la esposa era española, o sea, era de España, Catalina. Entonces esta esposa pues para Venecia no le servía. Ellos arman con Ana Bolena, se la presentan, todo se organiza para que él se enamore de Ana Bolena. Y es así como él empieza con más ahínco empezar a buscar cómo divorciarse. Como en ese entonces las escrituras no estaban tan a la mano, había alguien que no recuerdo su nombre bien, se los debo ahorita, tengo que leerlo, pero esta persona era la encargada con Enrique VIII de poderle buscar una respuesta, digamos, religiosa, la cual pudiera ser viable su divorcio. Entonces, porque el Papa no quería darle el divorcio. Si el Papa le daba el divorcio, pues prácticamente se perdía Inglaterra. Necesitaban que eso no se diera. Así es como, llamémoslo, ellos logran crear, digamos, que se case con Ana Bolena y asimismo él aleja a su verdadera esposa. ¿Para qué? Para poder entrar el protestantismo como lo necesitaba en Inglaterra y poder debilitar el papado en ese entonces. Ahí es donde lo que yo les digo es ellos empiezan a generar guerras y esas guerras no solamente se quedan en Inglaterra, sino que también van para América. Es como ellos empiezan a crear las sociedades secretas, la masonería, y es por eso que llamemos Simón Bolívar, pues era masón, entonces, pero eso nace desde ahí. Por eso es tan importante Inglaterra para ellos. Y la quieren volver protestante. O sea, para ellos Inglaterra venía siendo Venecia. Ellos no pudieron seguir en Venecia. Entonces ellos estaban buscando, porque cuando hubo una división, que fue lo que yo les comentaba, la pelea que hubo entre ellos pues empiezan a buscar territorio y empiezan a buscar, y por eso es que ellos crean la reforma y la contrarreforma. Pero todo el objetivo, aparte de llamemos, era debilitar el papado. Pero cuando la reforma se sale de las manos, crean la contrarreforma. Es así como ellos crean los jesuitas. Y así es como ellos empiezan pero ellos no crean ahí y empiezan a operar de modo secreto, no. Ellos ya operaban así, pero necesitaban un ejército.
especializado en eso, para ellos poder infiltrar los países y poder entrar y acabarlos. Tenían que hacer lo que sea. Entonces, de esta manera es como logran enamorar a este Papa Enrique VIII, Al rey. perdón, al rey, para poder quedarse con Inglaterra. Y es así como ellos pueden llegar a América y así poco a poco van debilitándolos al papado, que es el catolicismo. Amén. Sí, gracias, hermana Alcira, porque esto nos aclara qué hay detrás, ¿no? O sea, es que es una historia no contada, ¿no? O sea, es una historia que el Señor le está revelando a Alcira, entonces ahí nos muestra el fondo del asunto, ¿no? Aquí vemos que el rey se enamora de Ana Bolena, por ejemplo. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero Por eso era que ya, yo te preguntaba que, pues, o sea, porque era eso, la finalidad de todo esto, lo que estaba orquestado, era que él se casara y dividir totalmente España, sacarla. claro. Y ahí es cuando empieza la reforma anglicana, entonces ellos empiezan a manipular. Y creo, yo no recuerdo bien, porque es que no tengo los datos aquí en este momento bien, pero ahorita lo busco bien, pero creo que Inglaterra sufrió en poco tiempo muchos cambios de religión. Un día era católico, otro día ya era protestante, y era por las guerras que habían, llamemos, de quién se quedaba con Inglaterra. Sí, eso ocurre después de Enrique. Sí, sí, muy bien, interesante. Bueno, entonces ya vemos, es que es toda una orquestación para tumbar a la facción papal en Inglaterra. Entonces, bueno, 1527 sale Knight, uno de los secretarios reales, y llega a Roma. Pero cuando llega a Roma, pues Roma recién la saquean porque Carlos V se enemista con Clemente el Papa, Clemente VII. Y es ahí cuando le llega con ejército y todo Carlos V, porque ese Clemente pues juega con todos. Entonces llega en el momento más inoportuno esa carta de Enrique VIII, o sea, para añadirle más problemas a la situación. Clemente VII está en la fortaleza de San Angelo, se llama realmente. Tommy, Sí, qué pena, antes de que avance, yo quiero dejarles algo claro acá. Es que encontré algo, que se acuerda que habíamos hablado de la Liga de Cambrai, que la sí. Liga de Cambrai era los que los países se unieron para acabar a Venecia. Y eso fue orquestado por el papado. Entonces, algo que tenía Enrique VIII es que él era provenciano. Y él no decidió participar en esa guerra de la Liga de Cambrai contra Venecia. Su asesor principal fue Thomas Cromwell. Croswell, sí, ese lo vamos a ver más adelantico. Entonces, él tiene que ver mucho con todo, Sí, inclusive la Unión también, y tiene que ver con Giorgi Sorsi, porque él pertenecía a la descendencia de la oligarquía veneciana. Entonces, todos ellos estaban entrelazados. Y Enrique VIII, a pesar de todo, fue uno de los únicos que no participó en la Liga de Cambrai. sí, interesante, es verdad. Bueno, entonces vamos siguiendo la historia. 1527, este es el momento en que nos narró la hermana Alcira que le pide Enrique VIII al Papa que anule su matrimonio, o sea, envían a un representante que es Knight, pero el asunto es que en el 1527 el Papa está preso en San Angelo. Le tocó huir de Roma y se enclaustra en esa fortaleza de San Angelo. Los soldados están allá listos para sacarlo, ¿ok? Soldados de Carlos V. Entonces, pues dice Clemente, "No, pues si le anulo el matrimonio, pues tengo una alianza, me gano al rey de Inglaterra, pero por el otro lado me echo ahí sí peor de enemigo a Carlos V, porque pues la esposa de Enrique es su tía, la tía de Carlos V, entonces complicado. Si le rechazo la anulación del matrimonio, entonces pues me lo echo enemigo a él, perdemos Inglaterra.
Entonces estaba en una disyuntiva ahí Clemente VII. Por otro lado, Carlos V se entera de que se quiere divorciar Enrique de su tía Catalina. Entonces, claro, es la indignación, pero también él está en una disyuntiva, ¿sí? Porque si se pone en contra del rey de Inglaterra, dice acá, perdería la alianza de Enrique que tanto necesitaba en esa hora, ¿sí? Porque iban a expulsar a la familia Habsburgo de Italia. Entonces, hay intereses políticos. Pero dice, pero si lo apoyo en el divorcio, pues me embarro con la familia. Sí, me van a caer encima porque es mi tía. Entonces, eso es lo que, bueno, lo que se narra aquí en esta historia, ¿no? Entonces, como los detalles de lo que está pasando. Entonces, esa carta llega allá y recordemos, este es Clemente VII, el Papa, es Julio de Medici, es uno de los Medici. Y Carlos V, pues es el emperador del Sacro Imperio Romano. Están enemistados en ese momento, 1527. Y entonces Clemente VII empieza con sus maromas y su manipulación, como siempre ha hecho ahí en la historia. Entonces él caramelea, perdóname que use esa palabra, pero es que es así. Caramelea a Enrique VIII diciéndole que sí le va a ayudar, pero que en ese momento está en problemas. Entonces, primero necesita salir de ahí para poderle anular el matrimonio y todo eso, que cuente con eso. Él lo engatusa de esa forma. Y por el otro lado, a Carlos V también. Esta gente trabaja de esa forma. Entonces ahí negocian, para que él pueda salir de la fortaleza. Roma quedó devastada. Bueno, entonces finalmente pues Enrique VIII dice, qué bueno, ahora sí me van a anular el matrimonio, ¿sí? Pero pasan años, hermanos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Latimer sostuvo desde el púlpito que la Biblia debía ser leída en el lenguaje popular. El autor de las Santas Escrituras, decía él, es Dios mismo, y ellas participan del poder y de la eternidad de su autor. No hay rey, ni emperador, ni magistrado, ni gobernador que no esté obligado a obedecer su santa palabra. Cuidémonos de las sendas laterales y sigamos el camino recto de la palabra de Dios. No andemos como andaban nuestros padres, ni tratemos de saber lo que hicieron, sino lo que hubieran debido hacer. Se levanta otro reformador amigo de Tyndale que es Hugo, pueden decirle Hugo Latimer, ¿ok? Y él empieza a predicar, o sea, todas estas cosas se están dando en paralelo, ¿sí? Mientras está dando la anulación del matrimonio, la parte política del matrimonio de Enrique VIII, están tratando de tumbar al papado en Inglaterra, entonces aquí la parte religiosa también se está trabajando, ¿sí? Entonces, este Latimer, pues es un gran predicador, tiene el don de predicación, entonces mueve muchas multitudes, ¿ok? No hay rey, ni emperador, ni magistrado, ni gobernador que no esté obligado a obedecer su santa palabra. Aquí empiezan a ponerle límites al gobierno en las predicaciones. Noten que, pues, si hay, o sea, está el mensaje de la Biblia, sí, pero lo usan también para adoctrinar a las masas, ¿no? Esto es propaganda también, porque va a haber un cambio en Inglaterra. Como ahorita nos estaba contando la hermana Alcira, o sea, va a haber un cambio de poder en Inglaterra. Entonces tienen que también acostumbrar a la gente a esa forma de gobierno. Un gobierno que ya no es basado en lo que dice el Papa, sino en lo que dice la palabra de Dios. ¿Mm? Bueno, miremos qué sigue diciendo la hermana White. Aparece otro personaje, hermana Jessica. Más reformadores, como se aparece.
Dice, Barnes y Fried, fieles amigos de Tyndall, se levantaron en defensa de la verdad. Siguieron después Cranmer y los Ridley. Estos caudillos de la Reforma inglesa eran hombres instruidos, y casi todos habían sido muy estimados por su fervor y su piedad cuando estuvieron en la comunión de la Iglesia romana. Su oposición al papado fue resultado del conocimiento que tuvieron de los errores de la Santa Sede. Por estar familiarizados con los misterios de Babilonia, tuvieron más poder para alegar contra ella. Se levantan más amigos de Tyndall. Barnes, Fried y Cranmer. Y los hermanos Ridley, ¿ok? Vamos a ponerlos aquí. Porque es que allá en Inglaterra se levantan más, o sea, no es solamente Tyndall. ¿Ok? Se levantan más. Barnes, Fried, estos son reformadores ingleses. Cranmer, este no es el que dijo la hermana Alcira ahorita. Ahorita vamos a ver quién es el que dijo la hermana Alcira. Y los Ridley. Pero de estos, Cranmer va a ser también una ficha clave en romper con Roma, romper el catolicismo en Inglaterra. Este Cranmer, él es de la Iglesia Católica, es de la parte religiosa, el clero católico, ¿sí? Y como dice acá la hermana Juay, ellos estuvieron ahí metidos de lleno en la Iglesia Católica, ¿sí? Probablemente son de la otra facción que se metieron aquí para dar el golpe en el momento indicado, ¿no? Puede ser, no lo sé. O también, pues pueden ser personas que realmente sí se dieron cuenta de que algo está mal en medio de esta revolución y se levantan para ir en contra de los errores de Roma, ¿ok? Entonces, Thomas Cranmer es un tipo aquí también clave en la reforma en Inglaterra, ¿ok? Porque a Tyndall lo van a echar a la hoguera en el 1536. Cranmer va hasta 1556. Él va a continuar allí la reforma. Bueno, pero todos estos van a acabar en la hoguera. Cranmer también va a acabar en la hoguera. Bueno, ahora aparece otro personaje. Aquí es cuando echan a la hoguera a Tyndall, que él dice, Señor, te pido que abras los ojos del rey. Aparece este personaje, que es el que la hermana Alcira estaba nombrando. Hermana Lucy, por favor, ayúdenos a leer el siguiente. Dice, mientras Cranmer comienza su trabajo, que le dará la mitra primordial de Inglaterra en primer lugar y la gloria superior de una estaca al final, debemos señalar el advenimiento en el escenario de los asuntos públicos de uno destinado a contribuir con una poderosa ayuda hacia la emancipación de Inglaterra del papado. Este hombre era Thomas Cromwell. Cromwell había comenzado su vida en la fábrica inglesa de Amberes. Después acompañó al ejército alemán a Italia como aventurero militar, donde sirvió bajo el mando de Borbón y estuvo presente en el saqueo de Roma. Luego regresó a su país natal y comenzó a estudiar Derecho. Político, juez y abogado. Thomas Cromwell. Este es el que nos hablaba la hermana Alcira, que es veneciano, ¿no? Es de los venecianos. Este señor es clave ahí. Voy a subrayarlo, Thomas Cromwell. El veneciano de la familia de la oligarquía veneciana es Giorgi Sorsi. Giorgi Sorsi. Ah, ya. Pero este es clave, este señor es clave porque... Sí. Sí, no confundamos Cranmer con Cromwell. Se parecen los apellidos, pero sí, pero son dos personas diferentes. Cranmer es el católico que se vuelve protestante. Y este Thomas Cromwell es el que va a influir en el rey.
Porque él es su asesor principal. Todavía no es asesor. Lo que pasa es que... Lo van a convertir en asesor. Sí, pero él es el que lo asesora desde mucho antes para poder llevar todo esto a cabo. Pues Sí, por eso sí, le sí. digo que desde la Liga de Cambrai este rey no participa. Y pues usted sabe que eso para que pueda llegar ya a nombrarlo es porque ya hubo una amistad o ya hubo algo pasado y ellos lo organizan así. Ok. Bueno, entonces miremos cómo es el encuentro de Thomas Cromwell con Enrique VIII. Vamos a leer esa partecita que me pareció bien tremenda e interesante. Había visto que el derrocamiento de Wolsey se debía en gran parte a su servilismo al Papa. Quería probar el camino contrario y elevar a Inglaterra y al rey de Inglaterra por encima de la altiva cabeza que llevaba la tiara papal. Lleno de esta idea, buscó y obtuvo una entrevista con Enrique. Con gran valentía y claridad expuso ante el rey las humillaciones y vergüenzas a las que tanto el propio Enrique como su reino se habían visto abocados por depender del Papa. ¿Quién era el Papa?, preguntó, para que fuera monarca de Inglaterra. ¿Y quiénes eran los sacerdotes para que estuvieran por encima de la ley? Bueno, estos cuestionamientos es lo que le va a poner a Enrique. ¿Ok? Entonces va a buscar a Enrique, va a tener una entrevista con él. ¿Ok? Entonces lo que vamos a leer a continuación, los siguientes 3 párrafitos, es lo que le dice Thomas Cromwell a Enrique VIII, al menos lo que está registrado, ¿no?, en la historia. Y es tremendo, o sea, aquí vemos y evidenciamos lo que nos está diciendo la hermana Alcira, cómo este hombre tan hábil, digámoslo así, deja impactado a Enrique VIII con lo que le dice. ¿Ok? Quiero decir Básicamente. algo antes de que lo cambie. ¿Sí Sí, ve la vestimenta? es la misma de Lutero. Sí, total. ¿Ustedes sí ve de la escuela donde vienen? Todo está orquestado. Sí, interesante. Sí, es la misma pinta de Lutero. Ya hasta me parece un poquito a él. Bueno, entonces vamos a leer, Yo me confundí también. Yo creí al comienzo cuando leí ayer, pero parece Lutero. sí, se parece mucho. Thomas Cromwell. Eso es lo que le dice Cromwell al rey Enrique. ¿Por qué no debería el rey ser el amo de su propia casa, en su propia casa? ¿Por qué debería dividir su poder con un obispo extranjero? ¿Bajar el trono de Inglaterra ante la cátedra papal y permitir que las causas inglesas fueran juzgadas en los tribunales italianos? Era solo ser medio rey, mientras que el pueblo de Inglaterra era solo medio súbdito suyo. ¿Por qué debía Inglaterra empobrecerse pagando impuestos a Roma? Inglaterra en ese momento era poco más que un monstruo de 2 cabezas. ¿Por qué no debería el rey declararse cabeza de la iglesia dentro de su propio reino y poner al clero al mismo nivel que el resto de los súbditos del rey? Juraron en efecto lealtad al rey, pero prestaron un segundo juramento al Papa, que virtualmente anulaba el primero y los hacía más súbditos del Papa que del rey. El rey aumentaría su dignidad y promovería la prosperidad y la gloria de su reino, poniendo fin a este estado de cosas. Le empieza a decir Cromwell al rey es básicamente, ¿tú no sientes que no eres el que gobiernas realmente? Es una cosa tenaz. Tú eres supuestamente el rey, pero ¿quién es el que manda? Es lo que le está diciendo en todas esas preguntas. ¿Por qué
le damos impuestos a Roma? O sea, ¿cuál es el motivo? Eso le empieza, eso a, Enrique, eso le Le vuela la cabeza. trabaja como el ego, ¿cierto? Claro, también, claro, sí, señora. Pero le vuela la cabeza, le explota la cabeza en el sentido de que ya estaba engañado tanto tiempo, ¿no? Y le dice Enrique, ¿por qué no eres tú el que debe declararse cabeza de la iglesia? Eso no es correcto. Pero Sí. algo que quiero aportar lo que dice Ana Belén es cierto, ¿no? O sea, cómo esta gente empieza a estudiar las debilidades de cada persona para empezar a utilizarlos a su favor, en su fortaleza, para poder obtener sus propósitos. Sí. Sí, ellos sí antes se estudian la persona, la característica, sus debilidades, sus fortalezas, todo eso. O sea, y llega en el momento justo y le caen. Entonces, o sea, ¿por qué no debería el rey declararse cabeza de la iglesia dentro de su propio reino? Eso no es correcto, ni es bíblico, ¿no? Y él les dice, mire, todos los obispos que tú tienes acá juraron en efecto lealtad al rey, pero hay un segundo juramento al Papa. Y ese anula al primero. Ellos son súbditos del Papa, no del rey, le está diciendo. Si usted se pone como cabeza de la iglesia, el rey realmente aumentaría su dignidad y promovería la prosperidad y la gloria de su reino, poniendo fin a este estado de cosas. Este discurso es tremendo para Enrique. ¿Acaso no vivía en una época en la que Federico el Sabio y los otros soberanos se deshacían de la supremacía papal y era propio de Inglaterra agacharse ante un poder que incluso los pequeños reinos de Alemania despreciaban? Los pocos minutos que necesitó Cromwell para pronunciar estas valientes palabras habían provocado una gran revolución en las opiniones del rey. Siguiendo los pasos de sus antepasados reales, había consentido ciegamente en un estado de cosas que se había transmitido desde épocas remotas. Pero en el momento en el que señalaron estas anomalías y estos monstruosos absurdos, vio de inmediato su verdadera posición. Sin embargo, el rey no podía haberlo visto tan claramente si no fuera por la preparación que su mente había experimentado a causa de las perplejidades y los aprietos a los que había llevado su dependencia del papado. No, el rey no podía haberlo visto tan claramente, dice acá, ¿sí? O sea, si todo fue orquestado, está en un momento ideal para que el rey conozca esta información. Por eso dice acá, vio de inmediato su verdadera posición, o sea, que vio que realmente no era él que mandaba. Así de sencillo. Y fuera de eso, Cromwell le dice, pero mira, allá en Alemania, allá Federico el Sabio, que ni siquiera, o sea, él no es rey, es simplemente un legado, allá se le reveló. Está Lutero y ellos no le rinden obediencia al Papa, ni le dan eh, impuestos, ni le rinden pleitesía, nada de eso. Y ahí están. Eso le está diciendo Cromwell. ¿Mm? Y son reinos pequeños realmente. Todo eso le empezó a mover la cabeza a Enrique VIII. Y aquí viene como la cereza al pastel. Dice, fijando una mirada aguda en el orador, Enrique le preguntó si podía probar lo que ahora había afirmado. Cromwell se había anticipado la pregunta y estaba preparado con una respuesta. Sacó de su bolsillo una copia del juramento que todo obispo presta en su consagración y se lo llevó al rey. Se lo leyó al rey. Esto fue suficiente. Enrique se dio cuenta de que solo reinaba sobre sus súbditos laicos, y solo parcialmente, mientras que el clero era enteramente el siervo de un príncipe extranjero. Si el asunto del divorcio le frustró en sus afectos, este otro asunto afectó gravemente a su orgullo. Y, con la tenacidad y la determinación que le caracterizaban, Enrique resolvió librarse de ambas molestias. 1529 es esto. Y nada que le daban el divorcio. 2 años, nada. Entonces llega esto, Cromwell le lee
una copia del juramento que los obispos hacen en su consagración. Y el rey quedó impresionado, o sea, perplejo. ¿Sí? O sea, cuando ve esto dice, no, pues, o sea, yo aquí no estoy haciendo nada, yo soy es una figurita acá, ¿sí? Soy un rey visible, virtual acá, pero los que mandan son ellos. Entonces, claro, como el carácter de este rey, pues está el orgullo, está el ego y todo eso que sí que hablaba la hermana Ana Milena. Enrique resolvió librarse de ambas molestias. O sea, esto fue como la fuerza que necesitaba él para poder empezar a decir cosas. Dice la historia que el rey se quita el anillo y se lo pone a Cromwell y lo nombra secretario de Estado. En ese momento. Dice que en 1529 empiezan las reformas en el Parlamento para despojar de todos los privilegios que tenía el clero católico en Inglaterra, incluyendo tierras, incluyendo prebendas, dinero, todo lo que se habían pues aprovechado, hurtado, robado. Todo eso lo empieza a revisar el Parlamento, 1529, por influencia del rey. El rey dice, saquemos todas esas leyes antiguas, miremos que está ilegal, y empiezan unas reformas fuertes en Inglaterra. Y en 1532 nombran al rey cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y entonces el rey dice, no, yo no, acá no vamos a, que Lutero, que Calvino, que todos ellos, que Zwinglio, no, acá vamos a hacer nuestra propia iglesia, ya. Y se va a llamar la iglesia anglicana. Entonces, pues súmele otra denominación más. Entonces ya tenemos luteranos, tenemos calvinistas, tenemos por allá anabaptistas, tenemos zwinglianos, tenemos ahora en Países Bajos tenemos menonitas y ahora en Inglaterra tenemos la iglesia anglicana, anglicanos. Y ese es el inicio de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana que hasta el sol de hoy es la iglesia oficial de Inglaterra. Ok. Es así como Venecia, el cáncer veneciano, llamémoslo así, alcanza, llamemos, a hacer metástasis en otras tierras. Y todo esto pues lo hace después de la Liga de Cambrai, porque ellos decían, si Europa se une, pues estamos perdidos. Entonces ellos trazan dos planes. Este es el segundo plan. Ok. Y les da resultado. La pelea Increíble. sigue, ¿no? O sea, ahí no Sí, es sí, fácil, sí. sí, eso no es así nomás. Pero bueno, entonces ahí Enrique dice, y el asunto del divorcio que llevo 5 años esperando el divorcio. Por favor, resuélvamelo. Le dice Cranmer, sí señor, vamos antes a organizar aquí la junta, miramos, pues están haciendo su propia iglesia en otras formas, ¿sí? Esto no es ni catolicismo, ni luteranismo, ni protestantismo, esto es la iglesia anglicana de Inglaterra. Ellos arman sus propias cosas, sus propias reglas, y Cranmer, el líder, él queda como el líder espiritual de la iglesia anglicana, más no la cabeza, ¿sí? La cabeza es el rey. Miren cómo se manejan las cosas allá. Pero eso va a generar persecución contra el que esté en contra del rey. O sea, el rey no ha cambiado su corazón, ¿sí? Él no ha sido convertido, él no, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede allá en Inglaterra y le tramitan el divorcio. Entonces, por eso Cromwell fue clave en esa entrevista, en esa influencia con el rey de Inglaterra, cosa que no logró ni el propio cardenal Wolsey. Este no lo logró, ¿sí? Pero sí lo logró el político, juez y abogado Cromwell. Finalmente, entonces se casa al fin con Ana Bolena. Tiene que esperar 5 años. 5 años. Casi 6, porque fue en 1527. Y bueno, y se casa con Ana Bolena. Ana Pero Bolena anulan el todo, matrimonio y se casa con ella. Ujú.
Pero se casa con Enrique VIII, ya no era rey de Inglaterra, ¿cierto? Porque como él tomó esa decisión de no seguir, No, él no toma esa decisión. ¿no? Todo La lo parte, contrario. lo último de la parte de abajo. Lo último de la... Ah, que Enrique resolvió librarse No, ambas molestias. exacto, sí, señor. Yo pensé que él había renunciado. Ah, ya, ya. Ok, no. Acá se refiere a dos molestias tenía él. Una, no me resuelven lo del divorcio. Y dos, lo que le está costando, lo que le está contando Cromwell, que usted no es rey realmente, usted no gobierna, que gobierna son otros. Ambas molestias, la Iglesia Católica y la definición de su anulación del matrimonio. Eso es lo que se refiere. Ok, sí, gracias. Entonces ahora él es rey y cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Le tramitan su divorcio, ¿sí? Y se casa con Ana Bolena. Eso sucede así, así, así sencillo. Él tiene una hija con la anterior esposa, ¿no? Recordemos que es María. Y se crea una rivalidad de María con su padre por haber despedido a su esposa. Y también Enrique comete el error de, digamos, despreciar a su antigua esposa, ¿sí? Y la echa por allá bien lejos y no, ya no le dan honores de reina, le quitan el séquito y todo. Eso lo ve la hija y la hija se llena de rabia contra Enrique. Es para que pensemos, bueno, los que son padres, hermanos, el efecto que pueden causar eh, ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, para que usted se revise con el Señor. Y ella fue Entonces, católica, entonces también ella se queda católica. las raíces pues no las iba a dejar así nomás. Aparte de que fue despreciada su mamá, pues llamémoslo así, más se afinca, pero también la rodea alguien de influencia católica para hacer oposición. Por eso le digo que ahí empieza otra segunda guerra. Pues digamos, no ha terminado todavía. Sí, claro. Y cogen a la hija es católica y además tiene pleito con el padre y, o sea, ella no va a aceptar el anglicanismo, no lo va a aceptar. Y bueno, y con Ana Bolena se casa y tiene una hija, nada que le sale el hijo. Tiene una hija que es Isabel I de Inglaterra, nombrada Isabel porque la mamá de Enrique se llamaba Isabel. Ella también va a ser reina. ¿Ok? Bueno, pero esa Isabel es un capítulo aparte porque es una historia muy, muy increíble. Eso es como la Lady Di de esa época, sí, es una reina chévere, buena. Y el Señor también hace ahí su trabajo con ella. Quiere decir que esta María, la hija de Catalina de Aragón, pues ella también es apodada como María la Sanguinaria. Sí, Porque ahí es donde ella empieza a través de quien la asesora, un tal Paul, lo nombra arzobispo y él es el que la incentiva también a hacer persecución. Y por eso es, digamos, eso es más o menos en 1553, ahí la nombran sí, como María la María. María, Bloody Mary en inglés, y eso es un nombre de un cóctel, inclusive que hicieron en honor a ella, que es rojo, porque ella, esa mujer, derramó sangre. Muchos mártires murieron ahí. Ahí muere Cranmer, en las manos de la hija de Enrique VIII, de María. Ahí muere Cranmer de mártir. Al parecer Cranmer sí se convierte. Eh, pero bueno, o sea, eso es una cosa increíble, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces ya tiene Enrique dos hijas, pues nada, que le sale el hijo. Se queda entonces con María y ahora tiene a la nueva hija que es Isabel. Entonces, como que Inglaterra va a estar destinada a tener reina, porque no salen hombres, ni uno. Bueno, vamos a ir concluyendo, hermana Lucy. Si nos ayuda con la siguiente, por favor. Perdón, estoy un poquito confundida. Se Ok, casó Enrique con Ana Bolena y tuvieron una hija, ¿cierto? sí, Ella no era María la Sanguinaria. no, es No, Isabel.
Isabel, ok. Y María la Sanguinaria entonces era Con la, la primera esposa, ya, con, sí, Catalina, con Catalina, Es sí, la señor. hija de la primera esposa, ¿sí? hija Sí, de Catalina, sí. de todas esas pérdidas que, la católica, todas esas pérdidas de embarazos que ella tuvo, solo Sí. sobrevivió María. Y ¿Ok? a esta Isabel no le tienen ningún sobrenombre, no. No, No, Ok, Isabel, Isabel, sí. Isabel, Isabel. Bueno, listo, gracias. Isabel, primera. La Isabel de ahorita, la segunda Isabel. a, Wow. a la hija de Ana Bolena con Enrique, esta Isabel es protegida desde pequeña es protegida por un veneciano de la familia Cecil. Sí, porque dos hijos quedan ahí rodando y Porque ya la tenían, o sea, es que cuando María monta el poder, ¿se acuerda que con Enrique ya venían montando bien fuerte todo el protestantismo, el anglicano, todo esto? Entonces, cuando viene María, ella empieza a retroceder todo. desbarata todo, sí. Sí. Desbarata. Entonces, pero los venecianos no se quedan, entonces saben que estaba la otra hija porque Ana Bolena pertenecía digamos, a esta facción. Entonces, todo estaba cuadrado para proteger y que no fueran a matar a esta chica, a Sí, Isabel, Isabel primero. Entonces, ahí es donde, llamémoslo así, la protegen para luego montarla y desbaratar lo católico. Por eso digo que ahí empiezan las guerras para saber quién va quedando, porque pues la conquista del Nuevo Mundo ya se había hecho y necesitaban apoderarse de todo. Venecia sí, necesitaba territorio. Ese cáncer veneciano necesitaba extenderse y necesitaba llegar a un sitio donde ellos pudieran, como decir, aquí desde adelante vamos a empezar a gobernar. sí. Dice, en Inglaterra el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. La supremacía del Papa fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca como cabeza de la Iglesia. Mucho distaba aún los servicios de la Iglesia de la pureza y sencillez del Evangelio. El gran principio de la libertad religiosa no era aún entendido. Si bien es verdad que pocas veces apelaron los gobernantes protestantes a las horribles crueldades de que se valía Roma contra los herejes, no se reconocía el derecho que tiene todo hombre de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Se exigía de todos que aceptaran las doctrinas y observaran las formas de culto prescritas por la iglesia establecida. Aún se siguió persiguiendo a los disidentes por centenares de años con mayor o menor encarnizamiento. Entonces aquí en Inglaterra ocurre otra cosa. Este párrafo resume lo que pasa en Inglaterra de una forma maravillosa porque sí, se rechazó la supremacía del Papa, pero hay una cabeza humana en la iglesia anglicana que es el rey. Y eso trae persecución para el que no esté de acuerdo. Es el problema, ¿sí? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no es nadie más. Entonces en esta parte aquí sí, pues mal por el pueblo de Dios porque van a tener que adecuarse a las formas religiosas que desde el Estado imperen y saquen. Entonces, si dice aquí en la iglesia anglicana no vamos a adorar imágenes, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Por eso es lo que dice acá. Se exigía que todos aceptaran las doctrinas y observaran las formas del culto prescritas por la iglesia establecida, la iglesia anglicana. Entonces es otra persecución la que se empieza a ver también en Inglaterra, ¿sí? Eh, no solamente cuando entran la guerra de los reyes de la facción papal, sino también de los que quedan como reyes
anglicanos, protestantes, porque ellos todavía no entienden lo que es, dice acá la hermana White, la libertad religiosa. El gran principio de la libertad religiosa no era entendido en Inglaterra. Allá no ocurrió como en otros países, como Países Bajos, donde dijo, bueno, acá vamos a tolerar otras formas. Cada quien adore a Dios como su conciencia lo dicte, en la misma Suecia, en Dinamarca, donde dijeron, pues si alguien quiere seguir siendo católico, no hay problema, no lo vamos a perseguir, o luterano, lo que sea, ¿sí? Pero acá en Inglaterra no. Entonces, sí entendemos el problema aquí en Inglaterra. Al declarar al rey cabeza de la iglesia, pues el que no esté de acuerdo con eso, pues lo van a también a perseguir, a sentenciar, a encarcelar. Y tanto es el problema que a Ana Bolena en 1536, solo menos de 3 años de haberse casado, la sentencian y es ejecutada. Le levantan cargos por adulterio, que eso es falso, porque por muchas partes se sabe que es falso. ¿Sí? La toman presa en la Torre de Londres y la ejecutan. O sea, la cosa se pone complicada. ¿Sí? No se sabe realmente qué pasó ahí, cómo lograron matar a Ana Bolena, pero la matan. Y bueno, según ¿Y la... el rey no sí, hizo nada? no hizo nada. Según la historia, él está de acuerdo en que la ejecuten. Eso es una cosa bien. Y al secretario de Estado, al que convenció a Enrique VIII, en 1540 le hacen exactamente lo mismo y lo ejecutan. Thomas Cromwell. También, según la historia, con auspicio del rey. O sea, la guerra ahí sigue. Ellos dos resultan muertos, ejecutados. Ana Bolena en 1536 y Cromwell en 1540. Ahí es donde uno dice, ¿what? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? No se sabe, no hay suficiente información. Los historiadores buscan y buscan y buscan. Hay muchas hipótesis, pero no se sabe. Pero pues ya entendemos que hay una guerra entre esas dos facciones y la guerra persiste, ¿sí? No sabemos si el rey también lo manipularon ahí o... Porque el rey no está convertido, recordemos, ¿no? El rey simplemente tiene una situación y simplemente se da cuenta de una realidad de que él no gobierna, él le trabaja en su orgullo y todo, pero él en sí no está convertido por la palabra, que es algo muy diferente. Y entonces el rey conoce a una dama de honor de su esposa que va a ser ejecutada para no perder la tradición. Conoce a Jane Seymour y se enamora de Jane Seymour. Sí, o sea, también es dama de honor de su esposa. Ejecutan a Ana Bolena en 1533. Queda libre. El rey llora ese día. Dice sí la historia y lo registran. El rey llora, se pone mal, perdió a Ana Bolena. Y al siguiente día se casa con Jane Seymour. Qué cosa tan rara es. Porque quedó libre. Sí, quedó libre, pero pues de un día para otro, digamos, como que llorar a la esposa un día y al otro día casarse, eso a mí me parece Eso una es locura. organizado. Claro, o sea, ahí hay algo tenaz. ¿M? Se casa con Jane Seymour y esta señora le da a luz un hijo varón al fin, pero la señora muere dando a luz. Esta vez vive el hijo, pero la señora muere dando a luz. El rey al parecer la quiere y se enamora de ella porque pues sí la llora más y se pone mal. Se pone feliz por el hijo varón, pero se pone mal porque muere la esposa. Y ese es el hijo Eduardo. ¿Ok? Entonces Enrique queda con 3 hijos. El varón, Eduardo, ese es el que seguiría en la línea del trono por ser varón. Y sus 2 hijas, María e Isabel. ¿Ok?
El rey Enrique muere en 1547. En 1547 muere el rey. Y es ahí cuando empiezan a gobernar. Todos sus 3 hijos gobiernan. Cosa curiosa. Los 3 hijos gobiernan. Eduardo VI es el siguiente rey. Pero este rey muere a los 15 años, muy jovencito. No dura nada en el trono. Periodo muy corto. Muy corto, claro, muy corto. O sea, Enrique muere en 1547 y este niño muere en 1553. O sea, solamente dura menos de 6 años en el trono. De hecho, la pintura única que existe es esta, como un niño, un adolescente, porque tiene 15, 16 años, no tiene más. Y ahí muere. ¿Ok? Él sigue la política de su padre y parece es un buen muchacho porque él no manda a matar a nadie y nada de eso. Él antes sigue la reforma, él lo cogen para seguir la reforma de Enrique VIII, pero dura muy poco. Y ahí es cuando entra la siguiente hija que deja Enrique, que es María, la mayor, la del primer matrimonio. ¿Ok? Ella es María la Sanguinaria, que nos hablaba la hermana Elcira. Ella es la que echa todo para abajo y trata de volver, o sea, de volcar todo lo que hizo el papá, ella lo trata de volver otra vez al anterior estado. Es católica a morir y tiene esa rabia con su padre. Entonces la trabajan ahí y tratan de recuperar Inglaterra. Tratan de recuperar Inglaterra. Y ella se casa, o sea, un matrimonio terrible. Se casa con Felipe II. ¿Se acuerdan Felipe II, el sanguinario que casi extermina todos los Países Bajos? El hijo de Carlos V. Ella es la esposa de Felipe II. A ver, voy a buscar a Felipe II acá en Países Bajos para los que no se acuerdan. Que es sacerdote además, ¿sí? Que declaró a toda una nación hereje. El que luchó con Guillermo de Orange. El que cuando se despidió allá ¿dónde está la foto? Esta foto. Le señala, cuidado con lo que vas a hacer, Guillermo de Orange. Este Felipe II se convierte en el esposo de María la Sanguinaria. Imagínense, los dos sanguinarios. Qué parejita. Y resulta que, claro, a como de lugar tienen que tener un hijo. Tienen que tener un hijo, porque además María ya es mayor. ¿Y saben qué pasa, hermano? A los 38 años de edad de María la Sanguinaria, le deja de llegar el periodo, lo cual es muy joven, ¿no? No es normal. Y resulta que todo el mundo cree que quedó embarazada y ella también. Y todos celebran, la facción papal pues está, pero que no puede la dicha, claro, va a tener un hijo, ahí vamos a seguir la línea del trono y católica. Y pasan los 9 meses y no pasa nada. No estaba embarazada. No estaba embarazada. Pero resulta que tanto es el deseo de María de tener un hijo que se le hincha la barriga. Dice la historia. Se le hincha como si estuviera embarazada. Y por segunda vez, todo el mundo en la corte y los papas y todo empiezan a celebrar, porque ahora sí ya se le ve la barriga, está creciendo, pero después de unos meses se le desinfla la barriga a María. Tenaz. No tiene hijos. No puede tener hijos. Y dura menos de 5 años en el trono. Yo digo gracias a Dios porque mucho pueblo de Dios muere ahí por María la Sanguinaria. Y Felipe queda sin herederos. Felipe II, el otro sanguinario. No hay hijos ahí. Ella toma presa a su hermana.
con el único propósito de que ella no sea reina por ningún motivo, porque saben que Isabel es de la otra facción, o sea, ella es protestante, ella sí es protestante, y al parecer sí se convierte, porque es una mujer bondadosa, o sea, se ven los frutos, ¿no? La forma de ser de ella. Después vamos a hablar de ella. Y nada, no pasa nada, o sea, ya yo digo que son cosas de Dios, porque Él es el que quita y pone reyes. No logran recuperar Inglaterra para el papado. Y muere María la sanguinaria a los como 40 años, 42 años muere. Y la única que queda viva, la única que queda de la ascendencia al trono es la segunda hija de Enrique, que es Isabel I de Inglaterra. Y ella vuelve otra vez a reajustar el protestantismo en Inglaterra, ¿ok? El anglicanismo. Y bueno, ahí vamos a dejarlo ahí en la historia porque lo que sigue es impresionante. El reinado de Isabel es, wow, hay unas cosas muy maravillosas ahí que el Señor interviene y también pues vamos con la ayuda del Señor a contarlas. Quería aportar que dice que prácticamente durante los 25 años los ingleses fueron obligados a cambiar 3 veces de religión bajo amenaza de muerte por estas guerras. Increíble. Dios mío, el pueblo de Dios ahí metido en la mitad de de toda esta cosa, ¿no? Como hoy día, ¿no? Metido en medio de toda esta guerra. Ay, Señor. Bueno, pero lo bonito es cuando el Señor, uno ve la mano del Señor ahí interviene, a pesar de esas dos facciones y ese grupo. Ay, cuando el Señor interviene, eso le da a uno como un refresco. Como que uno dice, uy, el Señor está ahí, bendito sea el Señor. Porque es que estos son unos conflictos muy bárbaros. Bueno, esa es la historia, digamos, de este segmento, la historia de Inglaterra. Y bueno, con la ayuda del Señor, vamos a continuar en la próxima ocasión. Vamos a ver allí la hermana Juay cómo sigue contando la historia y también mirando los detalles políticos y todo esto. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Tommy, una Sí. pregunta. Claro. Cuando ejecutan a Ana Bolena, el rey Enrique se vuelve a casar ¿con quién? Jane Seymour, esta Ah, señora. sí. Jane Seymour o Juana en español. Juana Seymour también en español se conoce. Pero pues ella es ¿Y, una y, inglesa, ¿no? y ella alcanzó a reinar cuánto? Un año más o menos. Muy Ah, ya. poco. Un año, sí, un año, porque queda embarazada y en el embarazo se muere. Da a luz y se muere a los 20 días más o menos. Se muere. 3 semanas. Y ahí tuvo a quién? ¿A quién tuvo? Eduardo, al Ya. varón, Sí, que fue, al que el rey quería, sí. que fue el próximo rey cuando Eduardo muere VI. Eduardo VI. Ok, listo, gracias. ¿Y al qué le Cuando pasó? murió por la peste. Esas plagas las pandemias que llegaban así como bien raras, Murió mueren. joven, ¿cierto? Sí, 16 añitos o 15 añitos, Ay, no, muy joven. muy joven. El papá muere en el 47 y ahí lo monta en el trono a los 10 años, imagínense. Uf, ¿Sí? Miren, Enrique VIII muere en el 47 y Eduardo nace en el 37, o sea, 10 años tiene. Ahí lo monta en el trono. Pero en el 53 muere, 15 añitos. Tommy, ¿y ese librito que tiene ahí en la mano, qué es? ¿La Biblia? La Biblia, sí, la Biblia. Y la hermana Isabel I también lo tiene, menos María I. Curioso, ¿no? Ahí se sabe sí, qué facciones a curioso, cada uno. sí. Sí, ahí se sabe. Ella tiene una rosa roja. Sí. Sangre. Sí, Acá. señora. Así, a Lo María la mismo pensé yo. Sanguinaria. Ajá.
Sí. Es una rosa roja, ¿no? Sí, todos esos detallitos ahí uno puede ver en las fotos. Interesante. Y la mirada. Sí, la mirada es terrible. Fuerte. Fuerte, fuerte. Mientras que, por ejemplo, la mirada de Eduardo todavía tiene inocencia, todo, sí, se ve como limpia. María también. Enrique VIII tiene en total 6 esposas. 6. Después de James Seymour se casa con otra. Más bien lo casan, porque eso sí es un matrimonio político. Y cuando él la conoce, ni él ni ella sienten, pero absolutamente nada. Y él queda, pero aburridísimo. Que no, anulen esto, esto es un chiste, una chanza que me hicieron. Pero queda registrado como matrimonio. Sería la 4ª. Luego él se enamora de otra dama de honor muy jovencita, pero le sale complicada a la niña. Ella sí lo engaña. La muchachita de 18 años más o menos, decir con 40 y pico. Y esa muchachita lo engaña con 2 hombres. Eso sí es comprobado porque los mismos hombres aceptan y confiesan y todo y los mandan a ejecutar a todos. Eso es una cosa. Pero él se enamora de una 6ª mujer. Y la 6ª ya es una señora ya más madura. Y ella es la que hace que arregle su relación con sus hijas, lo cual es algo bueno. Y es protestante, luterana. Y cosa curiosa, el rey eso sí no le importa. Y parece ser una buena mujer porque acoge a Eduardo y a Isabel, se hace cargo de ellas, de la educación de ellas, de ellos dos. De María no, porque ya está muy grande, ya está adulta, más de 20 y pico de años. Pero Eduardo y Isabel son niños. Y esa 6ª esposa, de la cual no se habla mucho, ella se encarga de la educación de ellos dos. Y les infunde principios, valores. Parece que es una buena mujer, porque sí, era muy devota, temerosa de Dios. Creo que la última es la que le funciona a Enrique, ¿sí? Y es clave para Eduardo e Isabel. De pronto, pues sí, es de la otra facción y todo arreglado, pero pareciera que Enrique por fin encuentra como el amor, digo yo, ¿no? Por los frutos, ¿no? Por los frutos. Y a Enrique hasta se arregla con María, porque llevan 3 años sin cruzar una sola palabra. Entonces, la 6ª esposa de Enrique le ayuda a Enrique a que vuelva a recuperar su relación con su hija, con María. Y María le llega a apreciar a esa 6ª esposa. Cosa curiosa. Bueno, eso es algo que me acordé ahí como para que lo tengamos también, complementar ahí la historia de Enrique. Bueno, esa fue la historia, hermanos. Sí, ahí la vamos a continuar con la ayuda del Señor. ¿Alguien desea orar? Nos pidan oración, por favor. Reverencia. Listo. Nos vamos a arrodillar los que podamos. Señor Jesús, gracias Padre Santo. Gracias por este sábado tan maravilloso, por la palabra tuya, Señor, que nos es dada a través de tus hijos, de la hermana Alcira, así como del hermano Tommy, Jesse y de todos los que han aportado a tu sábado, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por todas estas palabras que nos das y que nos brindas, por estas enseñanzas que nos das, Señor, de fidelidad tuya hacia nosotros, aún nosotros no siendo fieles. Padre, perdona todos nuestros pecados y ayúdanos así como
Jacob a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos y a pedir perdón, pedirte perdón a ti y a las personas a las que hemos podido haber afectado, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta nueva semana. Guíanos y protégenos, Señor, y no dejes que perdamos la vista, Señor, de ti, sino que podamos sujetarnos, Señor, hasta recibir tu bendición, tu perdón y tu bendición. Acompáñanos, Señor Jesús, y permite que podamos ser lumbreras para todas las personas. Guíanos, Señor, y protégenos, así como todas nuestras familias. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.